Hola, hoy hablaremos de la transformación de la energía, particularmente de la fotosíntesis. El organelo encargado de transformar la energía luminosa del Sol en energía química es el cloroplasto. Aquí tenemos un esquema de cloroplasto que consta de dos membranas, una externa y una interna. En su interior se presenta una serie de estructuras membranosas llamadas tilacoides. Los tilacoides son las estructuras encargadas de realizar las reacciones fotodependientes o dependientes de la luz, que son las que van a captar la energía luminosa del Sol para transformarla en energía química. En dichas reacciones se produce ATP y NAD-fosfato reducido, que son moléculas que tienen un alto contenido energético, mismas que serán utilizadas en el estroma para el ciclo de Calvin. Aquí tenemos el estroma, que es la parte donde se lleva a cabo el ciclo de Calvin. Es en el ciclo de Calvin-Benson donde se utiliza el ATP y el NAD-fosfato reducidos producidos en las reacciones fotodependientes para incorporar el CO2 y producir biomoléculas como la glucosa. Ahora analizaremos cada una de las etapas. Las reacciones dependientes de la luz se dividen en fotofosforilación acíclica y fotofosforilación cíclica. En la fotofosforilación acíclica interviene el fotosistema 1 o P700. A este fotosistema 1 llega un fotón, que es una partícula luminosa. Dicho fotón provoca la salida de un electrón del fotosistema P700. A estos electrones se les conoce como electrones excitados. Dichos electrones excitados o libres alcanzan un nivel energético superior. El electrón pasa por un intermediario llamado ferredoxina, del cual va a expulsar un electrón para ocupar el lugar de este. De la ferredoxina pasa a la plastoquinona, de ahí al complejo de citocromos, y es en este paso donde una molécula de ADP más un fosfato se unen para producir una molécula de ATP. El electrón continúa su recorrido de los citocromos a la plastocianina para finalmente regresar al P700. El P700 funciona como aceptor final de electrones, así como donador, por eso se le conoce como fotofosforilación cíclica, y en esta únicamente se va a producir una molécula de ATP por cada fotón. Continuamos ahora con la fotofosforilación acíclica. En esta va a intervenir el fotosistema 2 o P680. Similar al caso anterior, un fotón va a llegar al P680 para liberar energía, pero en este caso la energía que se libera provoca la ruptura de una molécula de agua, la cual se va a desdoblar en medio átomo de oxígeno y dos iones hidrógeno. El oxígeno se desprende y va a salir del cloroplasto por difusión y de ahí de la célula y finalmente a través de los estomas hacia el medio exterior. Esta ruptura de la molécula de agua por acción del fotón es lo que se conoce como fotólisis del agua, y esta va a donar dos electrones que van a sustituir a los que perdió el fotosistema 2. Por esta razón se considera que la molécula de agua es el donador de electrones. Los dos electrones suben a un nivel energético superior, pasan por la plastoquinona, de ahí al complejo de citocromos, donde se libera la energía necesaria para que una molécula de ADP más un fosfato reaccionen y se transformen en una molécula de ATP. De aquí los electrones pasan a la plastocianina. De la plastocianina los dos electrones van al fotosistema 1 o P700, donde simultáneamente va a llegar otro fotón para expulsar dos electrones. Estos electrones alcanzan un nivel energético superior, de ahí pasan a la ferredoxina, de ahí pasan al NAD-fosfato oxidado NADP+, quien es el aceptor final de electrones. El NAD-fosfato oxidado reacciona con los dos electrones y los dos iones hidrógeno para producir NAD-fosfato reducido. En resumen, la fotofosforilación acíclica nos produce ATP y NAD-fosfato reducido.
El donador inicial de electrones es la molécula de agua y el aceptor final es el NAD-fosfato oxidado. Hablaremos ahora de las reacciones no dependientes de la luz, el llamado ciclo de Calvin-Benson. Como ya mencionamos, este ocurre en el estroma del cloroplasto. Hay 6 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato, se van a unir cada una a una molécula de dióxido de carbono, es decir, 6 moléculas de dióxido de carbono. Esta reacción nos da 6 moléculas de un intermediario inestable de 6 carbonos que se rompe rápidamente en 12 moléculas de 3 carbonos. Estas 12 moléculas de 3 carbonos son el fosfoglicerato. Las 12 moléculas de fosfoglicerato reaccionan con 12 moléculas de ATP liberando 12 moléculas de ADP, para darnos como resultado 12 moléculas de difosfoglicerato. Las 12 moléculas de difosfoglicerato reaccionan con 12 moléculas de NAD-fosfato reducido, liberando 12 moléculas de NAD-fosfato oxidado y 12 fosfatos libres. Esta reacción da como resultado 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos cada una. De esas 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 2 salen del ciclo para producir una molécula de glucosa de 6 carbonos. Los 10 gliceraldehídos restantes entran en una vía metabólica llamada ruta de las pentosas, de la que se obtienen 6 moléculas de 5 carbonos de ribosa fosfato. Las 6 moléculas de ribosa fosfato reaccionan con 6 moléculas de ATP, regenerando 6 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato y reiniciando el ciclo. El ciclo de Calvin-Benson se divide en 3 fases. La primera es la fase de fijación de carbono, donde entra el dióxido de carbono al ciclo hasta la producción de difosfoglicerato. La segunda fase es la de reducción, donde hay una reducción química de 12 difosfoglicerato a 12 gliceraldehído 3-fosfato. La tercera fase es la fase de regeneración, donde se regenera la molécula de ribosa 1,5-bifosfato.